Aquellos que están también, damos la bienvenida a aquellos que están también por Facebook Live. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta tarde, dándole las gracias, dándole la honra, dándole la alabanza. Y vamos a estar meditando en algo hermoso que Dios hizo por nosotros, que estamos a punto de celebrar en este mundo. Estamos cerca de ese día que mundialmente, en el cual mundialmente se celebra el hecho histórico más glorioso sobre esta tierra, más glorioso para la humanidad, un sangriento. Fue el evento más injusto sobre un ser humano que pueda haber pasado. Es un evento despiadado y sanguinario en contra del Hijo de Dios, en contra de aquel que hizo los cielos y la tierra. Fue un evento que estaba programado en el calendario eterno de Dios, cuando envió a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar, para tomar lo que a nosotros se tenía para nosotros, la condenación, el castigo. Hablo de la crucifixión del Hijo eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Él vino a este mundo a entregarse en rescate por cada uno de nosotros. Él vino a este mundo por amor. Él vino a este mundo para salvar a la humanidad que estaba hundida en el pecado, estaba hundida bajo las garras de Satanás, hundidas en el cieno que nos trae la condenación del pecado, sin esperanza de salvación. Si Cristo no hubiera venido, allí estuviéramos todos nosotros. Cristo mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo también dijo en el Evangelio según San Juan, yo vine a dar vida y vida en abundancia. También dijo Jesucristo que Él vino a deshacer las obras de Satanás, las obras de nuestro enemigo. Él vino a romper las cadenas que nos ataban al pecado y a la inmundicia. Gloria al nombre de nuestro Dios. El 100% de la humanidad se encontraba sin esperanza de vida eterna hasta que Dios en su misericordia, Dios en su grande amor, Dios envió a su Hijo unigénito, quien es perfecto, quien no tenía pecado, que no había maldad en él, y lo envió para dar su vida por nosotros como un sacrificio perfecto, para alcanzarnos, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios, para que nosotros nos acercáramos a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Estábamos nosotros en un grave problema, en una grave situación, desahuciados, descarriados como ovejas sin pastor, una situación que no tenía solución por nuestros propios medios, y solamente Dios podía proveer el medio de escape para nosotros de la condenación eterna, y por eso lo alabamos y por eso lo bendecimos con todo nuestro ser. Él proveyó ese escape y lo hizo por su gran amor, por su gran misericordia hacia cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 3, vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es como nosotros nacemos, inútiles para alcanzar la gloria de Dios. En este mismo capítulo 3 y verso 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Cada ser humano que nace en esta tierra está condenado a la condenación eterna, al infierno. Pero gracias a Dios que nos dio una salida a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra es clara y nos dice: no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Al contrario, en lugar de buscar a Dios, buscan sus propias cosas, inventan sus propias religiones, inventan en sus mentes cómo es que Dios se tiene que acomodar a lo que ellos quieren y necesitan, en lugar de buscar a Dios como se debe de buscar, en espíritu y en verdad, con sinceridad, con todo el alma y todo el corazón, con todas las fuerzas. La palabra es muy clara y no podemos nosotros escapar de esa realidad. El ser humano no puede encontrar a Dios por sí solo. Estábamos, dice la palabra, enemistados con nuestro Creador, y nosotros mismos no podíamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, reconciliarnos con Dios. Por el contrario, como lo dije, buscábamos que Dios fuera de la manera que nosotros queremos, porque queríamos hacer que Dios entrara en un pacto con nosotros en nuestros propios términos. Por eso es que se dan tantas religiones y tantas filosofías. Pero todo esto aleja al hombre de Dios, lo hace más enemigo de Dios. Hay gente que dice: pues que yo amo a Dios a mi manera, o mi padre o mi madre amaban a Dios a su manera, mi hermano. No podemos amar a Dios a nuestra manera. Esa es una vil mentira de Satanás. Por eso muchos van al infierno, porque están amando a Dios a su manera. La palabra de Dios es clara y nos dice que necesitamos amarlo la manera que Él quiere que lo hagamos. Que lo hagamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, que nos rindamos a Él, que nos sometamos a Él. Pero sin Cristo, sin la salvación, ninguno de nosotros podemos someternos a la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos a Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a entrar al pasaje de este día, que se encuentra en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versos del 1 al 11. Cuando lo tenga, indique con un amén, y vamos a dar gracias a Dios y vamos a leer su palabra. ¿Ya lo tenemos? Romanos 5, 1 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Cuántos alaban al Señor? Te damos gracias por esta palabra, Señor, que caiga, Señor, en tierra fértil y que produzca fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Señor, toma cautiva nuestras mentes, ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú nos enseñes lo que aún no sabemos, que nos des lo que aún no tenemos y que nos hagas lo que aún no hemos llegado a hacer a través de tu gloriosa palabra. Habla a cada vida, a cada corazón, y que haya una transformación gloriosa para gloria de tu precioso nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Qué glorioso es este capítulo que vamos a estar estudiando, este pasaje del capítulo 5, en el cual Pablo nos habla de una verdad muy hermosa que él descubrió a través de la inspiración del Espíritu Santo y la plasmó en la palabra de Dios. Y esa verdad principal es que nosotros somos justificados por medio de la fe. No somos justificados por obras, no somos justificados por lo que nosotros pensamos que Dios es, no somos justificados por cuánto podamos dar para Dios o cuánto podamos hacer. Lo que la palabra nos enseña es que el justo por su fe vivirá. Amén. Y esa fe tiene que depositarse en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Es por eso que el título de este mensaje es reconciliados, justificados y eternamente seguros en Cristo. Es solamente a través de Cristo Jesús que nosotros podemos acceder al reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él nos dio acceso a su reino eterno por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es que somos justificados por medio de la fe en Jesús? Es cuando oímos la palabra de Cristo, de acuerdo a Romanos 10:17, y esa fe viene por el oír de la palabra de Cristo. El Espíritu Santo nos resucita de la muerte espiritual, y el mismo Espíritu Santo deposita en cada uno de nosotros la fe para entender que estamos perdidos, sin Dios, sin esperanza de salvación, a menos que pidamos misericordia y le pidamos al Padre que nos lave en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ahí es cuando viene el nuevo nacimiento. Gloria al nombre de nuestro Dios. Justificados por la fe. Cuando nosotros depositamos la fe en Cristo Jesús, que nos fue dado por el Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados, y cuando aceptamos esa gloriosa verdad de que Jesucristo padeció por nosotros y que Él es Señor, que Él es Salvador, entonces somos justificados y gozamos de la reconciliación con Dios. Si antes estábamos en el mundo, si no estábamos en Cristo, éramos enemigos de Dios. Por eso la palabra nos dice que hemos sido reconciliados con Dios. Primero fuimos justificados con Dios y después viene la reconciliación a través de la obra, de la persona, lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de que nosotros podamos alcanzar la justificación. Pablo nos declara en la palabra de Dios en Efesios que todo es de Dios, todo es por Dios. Él lo va a comenzar y Él lo va a terminar. La palabra nos dice en Efesios 2:8, por gracia habéis sido salvados, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios,
por la fe, para que nadie se gloríe, para que nadie diga es por mí lo que yo soy, que soy salvo. No, no es imposible nosotros agradar a Dios, es únicamente a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Todo es de Dios. Y nadie más que Jesús es el único capaz de salvarnos, de lavar nuestros pecados, de reconciliarnos con el Padre. Él es la única verdad, la única vida para que nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, en quien tú y yo podamos ser salvos. Gloria al nombre de nuestro Dios. No hay otro en quien nosotros podamos poner nuestra fe para escapar de la ira de Dios que viene sobre la humanidad. Por milenios, por siglos se ha estado predicando que viene la ira de Dios, que el mundo va a terminar, y muchos hacen caso omiso. Muchos dicen, si no ha pasado, no va a pasar. Pero déjeme decirte que la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro, que Dios no retarda su promesa, sino que dice, paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La ira de Dios, tenlo por seguro que vendrá sobre la tierra. Por eso es que necesitamos nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y ser reconciliados con Dios. Gloria a su nombre. En el verso 2 del capítulo 5 de Romanos nos dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primero fuimos reconciliados, fuimos justificados, y ahora Jesús es la puerta a la gracia para nosotros. Esa gracia de la salvación es a través de Él. Él dijo, yo soy la puerta, y el que entrare por mí hallará vida eterna. ¿Cuántos han hallado esa vida eterna? Gloria al nombre de nuestro Dios. Él es la puerta de la gracia a la salvación a través de su preciosa sangre, de acuerdo al glorioso plan de redención que nuestro Dios estableció. Y a través de su Santo Espíritu, Dios nos afirma en la fe para que nosotros continuemos, perseveremos en la salvación, perseveremos en esa gracia. Y por eso el apóstol Pablo lo dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en Cristo, a través de Cristo, a esta salvación, a esta gracia que tenemos de Dios, en la cual estamos firmes. Él nos afirma. Su Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos a Cristo. Su Espíritu Santo es el que nos mantiene firmes y constantes, creyendo que Dios es poderoso para llevar a cabo el plan que Él ha comenzado en nosotros. Salmo 138 dice, Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es a través del Espíritu que estamos firmes, perseverando en la gracia, reconciliados con Dios, regocijándonos grandemente en una esperanza segura de estar en su gloria eternamente. La esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza vana, no es una esperanza a ver si pasa, no es una esperanza puesta en un cuento de hadas, no es una esperanza puesta en algo que a alguien se le ocurrió. Nuestra esperanza está puesta en la promesa del Dios eterno, que es fiel y poderoso. Gloria a su nombre. Y esa esperanza está puesta en su gloria, está puesta en lo que Cristo vino a hacer para llevarnos a nosotros a morar en su presencia por la eternidad. Es solamente que nosotros permanezcamos firmes, pacientes, esperando que suceda, porque la palabra es clara y nos dice, fiel es el que prometió, fiel es aquel que lo dijo. Hebreos 10:23, vaya conmigo a Hebreos
10:23. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos están gozando en la palabra? Qué bueno es Dios, amén. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Él es fiel. Los que vacilamos a veces somos nosotros. Los que dudamos y tambaleamos somos nosotros, pero Él es fiel. Y el escritor de Hebreos nos los declara firmemente, porque es fiel el que prometió, y por eso nos exhorta, nos anima: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Él ya lo prometió y Él lo va a hacer, amén. Él ya lo prometió y es poderoso para llevarlo a cabo. Solamente necesitamos mantenernos tomados de la mano de Dios, confiando en Cristo, confiando que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, es el que pone en nosotros, dice la palabra, tanto el querer como el hacer. No es de nosotros, es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas para agradarle y para seguirle, para alabarle, bendecirle y servirle con todo nuestro ser. También en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, si pueden ir conmigo allí, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos habla de esa esperanza, nos habla de esa promesa, nos habla de la salvación que está asegurada para cada uno de los hijos de Dios, lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice de la siguiente manera: 5, 23 y 24, Primera de Tesalonicenses. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, la palabra nos dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también quizá lo va a hacer. Así dice la palabra. ¿Cómo dice? Lo hará, lo da por sentado, es un hecho que va a suceder, el cual lo hará. No hay ninguna duda de que tú y yo estaremos, querido hermano y hermana, en la presencia de nuestro Dios, que tú y yo, querido oyente, seremos glorificados juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, aleluya, porque esa esperanza está puesta no en cosas terrenales, no en cosas que se acaban en este mundo, están puestas en la persona de Jesucristo, están puestas en las promesas de Dios, y por eso nos gloriamos, nos gozamos, nos regocijamos con gran alegría en esa esperanza que se nos fue dada. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pablo lo declara en Filipenses 1:6, porque estoy, dice, convencido de esto. No está diciendo Pablo quizá va a pasar, vamos a ver si llegan al día que Cristo venga. No, dice Pablo, porque estoy convencido plenamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nos gozamos, por eso le servimos. Porque no importa qué pase en nuestra vida, no importa qué podamos hacer, muchas veces nos podemos desviar, podemos flaquear, podemos vacilar, como vimos en Hebreos, pero Él nos va a traer con lazos de amor. Él nos va a traer para que nosotros no nos perdamos con el mundo. Muchas veces Dios va a permitir en nosotros juicio, pero es para librarnos,
porque Él va a completar esa obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él la comenzó y Él la va a terminar. Nosotros no la comenzamos y no la podríamos terminar, es imposible. Pero Él es el que lo hace todo por medio de su Espíritu Santo y ese poder glorioso de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a su nombre. Regresemos al capítulo en cuestión, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y sigamos en el verso 3. En el verso 3 vemos que la palabra nos dice de la siguiente manera: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en ¿qué? A veces no nos gusta. ¿Qué? Tribulaciones, problemas, dificultades. Es lo que dice la palabra. Tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué nos habla el apóstol? Hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, estamos en la esperanza de la vida eterna, pero también las tribulaciones, las luchas y las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 de Hechos le dice a la iglesia: porque es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo en este pasaje. A través de la tribulación, a través de las luchas y las pruebas que experimentamos, Dios las permite para nuestro beneficio. Si todo lo hiciera Dios como nosotros quisiéramos, y si Dios no permitiera las dificultades, nos perderíamos, porque cuando estamos bien a gusto comenzamos a olvidarnos de Dios, y esa es la verdad. Pero cuando Dios nos arrima un poquito el fuego, empezamos a decir: ay Dios, quiero buscarte, quiero, ¿me entiende usted? Esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando Dios permite las luchas y las pruebas, es para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que para los que aman, ¿a quién? A Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y luego dice: esto es a los que han sido llamados por Dios. No a cualquiera le va a ayudar la prueba y la lucha y la tribulación. Muchos van a terminar desesperándose y suicidándose y buscando en el licor, en las drogas, en todas las cosas que están erradas, el escape para sus luchas, sus pruebas, sus tribulaciones. Pero para los hijos de Dios todo esto nos ayuda para bien, porque producen en nosotros paciencia. Y la carrera del cristiano es una carrera de paciencia. No podemos adelantarnos, no podemos retrasarnos. Tenemos que ir en el tiempo de Dios. Tenemos que ir reconociendo que Dios es el que nos lleva a través de su Espíritu Santo. Amén. Y la prueba y la lucha y las dificultades y la oposición y el rechazo produce en nosotros paciencia, produce carácter probado, lo cual es madurez, firmeza. Y cuando nosotros llegamos a una madurez y nos encontramos firmes en la esperanza de la gloria de Dios, entonces nada nos puede mover de allí. Aunque venga la lucha y la prueba, vamos a bendecir el nombre del Señor con gozo. Vamos a estar en su casa porque sabemos que ahí es donde Él envía bendición y vida eterna. Sabemos que ahí es donde Él nos habla, nos bendice y nos transforma para ser sus testigos en este mundo. Todo esto produce en nosotros firmeza, produce en nosotros gozo, y lo dice en el verso 4: y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y como lo dije, eso no es una esperanza efímera, no es una esperanza en una filosofía, es una esperanza gloriosa que Dios depositó en nuestros corazones.
a través de la fe. Y lo dice en el verso 5, que dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no nos va a desilusionar, porque esa esperanza de la gloria de Dios no es, como lo dije, un cuento de hadas. No es alguien que se le ocurrió escribir estas cosas. Es el mismo Dios que plasmó en su palabra su voluntad y el plan que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es una realidad inminente la gloria de Dios que nos espera. Es una realidad inminente que está asegurada en nosotros por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones cuando el Espíritu Santo vino a ser morada dentro nuestro. ¿Y cuándo fue esto? En el día de nuestra salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. El día que fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El día que fuimos salvos, vino el Espíritu Santo a tomar posesión de nuestra vida y derramó el amor de Dios, dice Pablo, sobre nuestros corazones. Y cuando habla de derramar es cuando usted se mete a la regadera y le cae toda esa agua. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Derramó, dejó caer un balde grandísimo de amor en nuestros corazones. Es lo que dice Pablo. Y es por ese amor que perseveramos y permanecemos y estamos en esa esperanza bienaventurada de una vez ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo y ser glorificados con Él. Amén. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Ese Espíritu Santo está en nosotros. Y si usted va al capítulo 8, dice el capítulo 8 de Romanos que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos ¿qué? Hijos y herederos de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos hijos y somos herederos de las promesas de Dios para nosotros. ¿Cuántos se gozan en esta verdad? Podríamos ser herederos de la persona más rica del mundo y así mismo terminar en el infierno, terminar miserables. Hay gente que ha ganado tanto dinero y en poco tiempo tienen menos de lo que no tenían. Todo se esfuma, todo se acaba. Pero las promesas de Dios son sí, amén. Las promesas de Dios, una eternidad con Él para glorificarle y para estar en su presencia. ¿Cuántos esperan esa eternidad? Gloria al nombre de nuestro Dios. Verso 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Por qué dice porque mientras aún éramos débiles? Porque no podíamos buscar a Dios, como lo dice el capítulo 3 de Romanos. Nadie puede buscar a Dios por sí mismo. Buscamos religiones, filosofías para llenar ese vacío, pero realmente no estamos buscando al Dios verdadero. No estamos buscando a la fuente de la verdadera salvación. Y cuando Pablo dice aun cuando éramos débiles, mejor dicho sería cuando éramos incapaces de obtener la salvación, cuando en lugar de acercarnos a Dios nos alejábamos más, cuando nos enemistábamos más con Dios, éramos incapaces de obtener la salvación. No lo buscábamos, sino que nos alejábamos más. Pero sabe que Él nos acercó a sí mismo en el tiempo que Él estableció en la eternidad pasada. Ese tiempo exacto en el cual Jesús hizo aparición en esta tierra para traer la reconciliación. Cuando no éramos capaces, Él mandó a su Hijo para salvarnos. ¿Qué dice Hechos 2:23? Hechos 2:23. Hechos 2:23.
Gloria al nombre del Señor. Que dice Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. El plan, que dice, predeterminado por Dios. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecerlo. Ese plan ya estaba en marcha. Por eso cuando Cristo vino, no es que Dios dijo, y se me están perdiendo todos. No. Porque Dios ya había salvado gente antes de que Cristo viniera por medio de la fe. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los patriarcas de Israel fueron salvos por la fe. Pero usted y yo, después de Cristo, recibimos esa fe por medio del Espíritu Santo, mirando hacia la cruz para ser lavados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios mandó en el tiempo exacto para dar su vida por cada uno de aquellos que depositamos nuestra fe en Él. Gálatas 4:4 también nos enseña el mismo concepto. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo nos habla esa verdad. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La plenitud del tiempo significa al tiempo exacto, cuando Dios estableció que iba a suceder la plenitud del tiempo, Cristo se hizo presente para darnos esperanza de salvación, para reconciliarnos con nuestro Padre y Dios. ¿Cuántos le dan gloria? Qué gran amor de nuestro Dios, amén. Qué gran amor del Dios que nos hizo y a quien le dimos la espalda. Qué gran amor de Dios, que aunque estábamos enemistados y alejados de Él, aún así figurábamos en ese glorioso plan de salvación, y Él nos atrajo a Él por medio de su Espíritu Santo para darnos vida, resucitarnos de la muerte espiritual, para que podamos un día también resucitar y ser glorificados con Cristo. Alaba la gloria de nuestro Dios, aleluya. Regresamos a Romanos capítulo 5 y verso 7. Dice el verso 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nadie de nosotros podría dar su vida o querría dar su vida en lugar de un criminal. Usted no va a ir a la corte y decir, oh, suelten a ese que asesinó y yo llevo la silla eléctrica, o a mí me ponen en la cámara de gases. ¿Usted diría eso? ¿O entregaría uno de sus hijos para que salga el criminal? Y verdad que es imposible en lo humano para nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Es imposible que alguien muera por alguien malo. Es contraproducente para la mente humana. Y luego Pablo dice, quizá alguien pueda dar su vida por alguien que sea una buena persona, una persona justa, de acuerdo a cómo pensamos los humanos. Quizá alguien se atreva a morir por alguien bueno. Pero en el verso 8, Pablo no dice, nadie éramos buenos. No empiezan a decir, alguien va a morir por mí, ¿verdad? No éramos buenos. ¿Qué dice el verso 8? En el verso 8 Pablo nos dice, pero Dios demuestra su amor ¿para quién? Con nosotros, en que siendo aún que pecadores, enemigos, acérrimos de Dios, Cristo murió por nosotros. Es como el ejemplo que le di, puso la vida por un criminal. Hermano, que dice, sí, cuando no obedecemos a Dios, todo pecado es igual. Tanto el que mata como el que no mata, el que hace cosas indebidas, está pecando delante de Dios y no merece la gloria de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, aunque le escupimos el rostro, aunque le abofeteamos, aunque le dimos la espalda, aunque blasfemamos, Él murió por nosotros. Vemos el gran amor de Dios demostrado a la humanidad perdida, a la humanidad pecadora, aún habiéndolo ofendido y siendo sus enemigos por causa del pecado y la desobediencia. Su eterno y precioso Hijo entregó su vida, murió en nuestro lugar. Gloria al nombre de nuestro Dios. Qué hermoso Dios servimos, amén. Él no nos mira por lo que somos ni lo que podríamos ser y dar. Él nos mira porque nos ama. Y desde antes de crear todas las cosas, nos escogió para salvarnos. Y por eso demostró su gran amor por nosotros los pecadores. Aún estando hundidos en el pecado, en el cieno, en el lodo, en la basura, Él llegó a nosotros y metió su mano a ese lodo cenagoso y nos sacó y nos bendijo y nos dio un nuevo nombre y nos hizo sus herederos y puso un cántico nuevo en nuestros labios. Alabanza al nombre de nuestro Dios, aleluya. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que amamos. Dice Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria en esta tarde? Verso 9. En el verso 9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Pablo está dándonos un argumento de lo mayor a lo menor, un argumento que nos explica que Dios ya hizo lo máximo, hizo lo mayor por nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Es lo que a Él le costó más, el entregar a su Hijo en lugar nuestro para reconciliarnos a sí mismo a través de su sangre. Ya no hay otro sacrificio mayor que ese. Dios lo entregó todo, Cristo lo entregó todo por nosotros. Y Pablo lo dice en este verso que hemos leído: pero si Dios, habiendo sido ahora justificados por su sangre, en el 9, pero ¿estoy bien o no estoy bien? Vamos a ver. En el 9, sí, en el 10, estamos en el 10, perdón. Porque si cuando éramos pecadores o enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, lo mayor que pudo hacer Dios, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si Dios ya hizo lo máximo, ¿qué le va a costar el glorificarnos? ¿Qué le va a costar el levantarnos cuando suene la final trompeta? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mucho más habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Nosotros solo necesitamos creer. Él dio a su Hijo en nuestro lugar para reconciliarnos, y lo demás será más fácil para Dios hacerlo, porque Él ya hizo lo máximo y lo dio todo para salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Acaso no podrá, hermanos, querido oyente, acaso no podrá Dios salvarnos de la condenación eterna? Claro que sí. Salvarnos de la ira de Dios que viene sobre esta tierra. No nos engañemos. No escuchemos las voces del error. Este mundo va a terminar en llamas, y todo aquel que no confiese a Cristo como Señor y Salvador va a terminar en el lago de fuego. Y es necesario que nosotros demos la voz de alarma. Es necesario que nosotros le dejemos saber a la humanidad
que viene una eternidad en el infierno si no permitimos que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, si no reconocemos nuestros pecados y pedimos misericordia y que Dios nos lave en su sangre. Entonces la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo nos dice, si Dios ya nos reconcilió, a Él le será fácil guardarnos de esa ira y glorificarnos juntamente con Cristo. Amén. Por eso le honramos, por eso le glorificamos, porque nuestra eternidad está segura en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. El verso 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de sus hijos, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Continúa este mensaje Pablo, esta idea, reforzando ese argumento, esa verdad absoluta de que Dios ya hizo lo mayor y lo demás lo puede hacer Él. Él completará en nosotros la glorificación, Él completará en nosotros la buena obra que Él ha comenzado. Si siendo sus enemigos nos reconcilió consigo mismo por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, siendo el máximo sacrificio que pudo hacer, ahora mucho más, siendo reconciliados con Dios, siendo sus hijos, siendo sus herederos, seremos glorificados, porque Él resucitó de la muerte a quien Él venció, y ahora nosotros estamos seguros porque Él está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios. Él intercede por nosotros para asegurarnos la vida eterna. ¿Qué dice Romanos 8:11? Aquí mismo donde estamos. Solo vaya el capítulo 8 y verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que si ya nos reconcilió, estamos seguros de que un día nos levantaremos en las nubes con Él. Y si estamos 2 metros, 6 pies bajo tierra, Él nos va a levantar con cuerpos glorificados para que estemos sirviéndole por la eternidad. Gloria al nombre de ese precioso Dios que servimos. Dios comenzó esa obra de nuestra redención en nuestras vidas. Y como lo dije, Pablo lo dice en Filipenses 1:6, Él es poderoso para llevarla a cabo, cumplirla, perfeccionarla en el día de Cristo Jesús. Aleluya. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Aleluya. No solamente hemos sido reconciliados, no solamente somos sus hijos ahora, sino que ahora no existe para los hijos de Dios condenación. ¿Cuántos se gozan en eso? No podemos vivir en el temor de que, ay, quizá voy a terminar en el infierno. No, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, dice, nadie los puede arrebatar de mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Ahora no existe condenación para los que estamos en Cristo. Podemos gozarnos con gran regocijo indescriptible humanamente hablando. La humanidad no entiende el gozo que nosotros poseemos. No le dice usted, ¿por qué siempre estás sonriendo? Aunque pase lo que pase, te veo sonriendo y buenos días y me das una sonrisa y me estrechas la mano pero es que no somos nosotros, es el gozo del Dios viviente que está en cada uno de nosotros.
Es un gozo indescriptible humanamente hablando, porque nada en este mundo se puede comparar con el gozo que Dios nos da al redimirnos del pecado. Y por eso Pablo dice: nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que hemos obtenido ese gozo glorioso que nosotros poseemos. Y la palabra de Dios nos dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Pablo dice: nos gloriamos en Dios a través de Jesucristo. Y él mismo escribe en otro pasaje del gozo, que nos regocijemos, porque es lo maravilloso en la vida del cristiano, el regocijo sabiendo que Dios va a cumplir todo lo que prometió para nosotros. Y Pedro, en una de sus cartas, en su primera carta, capítulo 1, 8 y 9, nos habla del mismo concepto. Vaya conmigo allá, Primera de Pedro capítulo 1, versos 8 y 9. Dice Pedro: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué está hablando Pedro? Que nos regocijamos por lo que Cristo hizo. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y a que vengan las luchas, las pruebas, las tribulaciones, sabemos que veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estaremos en su presencia por la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué gran gozo produce en nosotros el entender que Dios nos hizo para reconciliarnos, justificarnos y asegurarnos para la vida eterna. Aleluya. Para eso nos formó Dios, para que nosotros le demos gloria, para que nosotros testifiquemos de Él. Primeramente nos reconcilió estando enemistados con Él, nos justificó y ahora aseguró para nosotros la vida eterna. Nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos da. No merecemos esta salvación, no merecemos la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. No merecemos sus gracias, sus favores, sus misericordias. Pero aún así Él nos amó y envió a su Hijo para redimirnos del pecado. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso dice: aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo para redimirnos del pecado. Y no solo eso, sino que nos sostiene con su poder para que nosotros perseveremos hasta el día de Jesucristo. Y no solo eso, nos da de su gozo para seguir adelante en medio de toda oposición, lucha y tribulación, para alabarle, para glorificarle y para servirle hasta el fin, cuando Él venga por nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios eterno. Por eso, iglesia de Cristo, amado hermano, amada hermana, necesitamos nosotros hacer un compromiso con Dios, hacer una decisión y comprometernos diariamente, no de vez en cuando, comprometernos diariamente a agradar a Dios. Necesitamos comprometernos a vivir para glorificarlo a Él diariamente a través de lo que hacemos. Necesitamos comprometernos a amarlo, a servirle y adorarle con todo nuestro ser. Necesitamos también comprometernos a compartir las buenas nuevas de salvación donde quiera que estemos, para que Dios salve a quien Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra consigna, esa es nuestra misión, esa es nuestra asignatura: compartir el Evangelio de Jesucristo
Pablo dice en Corintios, porque somos embajadores de la reconciliación y rogamos a los hombres por medio de Dios, diciéndoles: reconciliaos con Dios. Por eso no podemos callarnos. Si nosotros fuimos reconciliados, necesitamos nosotros hablar de esa reconciliación al mundo entero. No importa dónde estemos, no importa quién sea, aunque nos desprecien, aunque nos rechacen, recordemos que somos embajadores del reino de los cielos. Recordemos que somos embajadores de la reconciliación de aquel que hizo los cielos y la tierra. Gloria a su nombre. Sigamos trabajando, sigamos adorando a nuestro Dios, sigamos alabando su nombre, sigamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sigamos escuchando la voz del Espíritu Santo sin desmayar hasta que Cristo venga por nosotros. Necesitamos comprometernos porque los días son malos. Pedro dice: anden como sabios, prudentemente, sobriamente, sabiendo que el enemigo de sus almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice: resistidle firmes en la fe. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso necesitamos comprometernos con Dios, trabajar para Él, adorarle a pesar de todas las cosas, a bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendecir el Espíritu Santo que nos fue dado y hacer caso de su voz en nuestra vida para poder agradar al Dios que nos sacó de las tinieblas y nos trasplantó al reino de la luz. Gloria a su nombre. Dios lo hizo todo para reconciliarnos consigo mismo. Ahora nosotros necesitamos poner todo lo que somos y todo lo que poseemos a su servicio para poder glorificar su nombre, para poder estar listos en ese día glorioso en el cual Él venga por su iglesia, y que podamos oír esa voz maravillosa de Cristo Jesús cuando nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Él ya lo hizo todo. ¿Será difícil lo que Dios pide de nosotros? Puede ser difícil quizá por nuestra carne, pero no es imposible porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Dios.